Bienvenidos a este evento de Fleché Biodecodage Academy. El día de hoy nos sumergiremos en el campo de esta disciplina revolucionaria que nos permite mirar más allá de los síntomas y adentrarnos en las raíces emocionales y simbólicas de nuestra vida. Descubriremos cómo la biodescodificación nos ayuda a comprender las conexiones profundas entre nuestras emociones, nuestras experiencias pasadas, lo que vivimos actualmente y nuestra salud. A lo largo de este evento exploraremos algunos de los fundamentos de la biodescodificación y aprenderemos técnicas de manera práctica que nos permitirán identificar algunos de los conflictos que podríamos estar viviendo y descubriremos la forma de poder llegar a identificarlos para hacer algún cambio. Les damos la muy cordial bienvenida y los voy a dejar en manos de la profesora Caterine Chavarro, quien es, aparte de ser profesora de la escuela Fleché Biodecodage Academy, es una excelente psiquiatra. Así es que bienvenidos a todos y bueno, pues Caterine, estamos aquí para que tú nos guíes. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, me da gusto ver caras conocidas y también bienvenidos a las personas nuevas. El tema de este seminario es demasiado grande, implica muchísimas cosas. Voy a ser lo más breve posible. Yo creo que todos sabemos cuánto influye nuestra infancia en nuestra vida. Sin embargo, bueno, voy a empezar la presentación de una vez porque somos demasiados y entonces mientras nos presentamos, pues tardaríamos mucho tiempo. Para mí es importante mostrar las fuentes de información para que cada uno pueda documentarse. Y entonces, pues, siempre empezamos por Freud, ¿no? Esta frase de Carl Rogers me encanta. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estática, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesta a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Carl Rogers es uno de mis psiquiatras inspiradores y estoy completamente de acuerdo con él. Es muy importante darse permiso de sentir para poder aprovechar la vida y sentir la vida pues como en todas sus facetas. Entonces vamos a mirar, bueno, es como muy, es demasiado mirar cómo la infancia puede influenciar nuestra vida. Sin embargo, pues hay algunos autores que vale la pena revisar si ustedes se lo permiten. Yo voy a hacer un pequeño, es demasiado aspirar, pero voy a hacer un pequeño collage de todo esto que está detrás de las nuevas investigaciones científicas. Freud, por supuesto, lo que hace es legitimar que el niño es una persona. Y entonces nos habla de las etapas psicosexuales del desarrollo del niño, porque antes de Freud, probablemente el niño era considerado como un objeto. Y después de Freud y de todos los neofreudianos, el niño cada vez es considerado como un sujeto. Carl Jung nos habla de la importancia de tener en cuenta nuestro niño interno. En el desarrollo del ser humano, esas etapas infantiles, si hay algún trauma, ese pequeño niño herido queda dentro de nosotros. Y es probable que tengamos algunos bloqueos en ciertas edades en donde ese niño emocional se detuvo en crecer.
Eric Berne nos habla de ese padre crítico que probablemente se internalizó. ¿Qué significa esto? Que las figuras importantes de crianza, nosotros las internalizamos, o sea, cotidianamente vivimos con ellos, así que nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros cuidadores tal vez habitan dentro de nosotros. Y si nuestros padres o alguno de nuestros padres fue excesivamente crítico o fue castigador, esa figura se internaliza en nosotros y cuando crecemos tenemos muchos juicios con respecto a nosotros mismos, nos autosaboteamos o permanentemente podemos buscar situaciones de autoagresión o agresión externa y todo eso tiene que ver con ese padre crítico internalizado o madre crítica. Alice Miller, que es una neofreudiana, ella empieza a legitimar el sufrimiento del niño y habla de la importancia de legitimar estas emociones del niño, de ser como un testigo. Ella dice que es fundamental para la sanación, para nuestra sanación emocional, que el niño tenga un testigo cómplice, es decir, una persona que valide sus sentimientos, que valide sus emociones, pero si no lo tenemos, cuando somos adultos, nosotros mismos podemos aprender a ser testigos de nuestras sensaciones corporales, de nuestros sufrimientos, de nuestros traumas. ¿Con cuál fin? Con el fin de, solo con el hecho de ser testigo de la sensación corporal, nosotros podemos ir desbloqueando estos niños que estuvieron detenidos por traumas o por abandono. Erik Erikson es otro psiquiatra que propone un modelo psicosocial del desarrollo humano muy interesante. Carl Rogers es el autor de la terapia no directiva, en donde habla que toda nuestra verdad, que realmente la verdad está dentro de nosotros. Y la idea de la terapia es acompañar a que cada uno de nosotros encuentre su propia verdad. Ya sabemos que no hay una verdad total para todos, sino que cada uno, de acuerdo a su infancia, a su entorno, a su cultura, ve una realidad completamente diferente. Aunque hayamos vivido en la misma casa, todos tenemos la experiencia, si tenemos hermanos, que cada hermano vio a papá o a mamá de una manera diferente. Entonces no es encontrar la verdad, sino es encontrar mi verdad. Y de eso se trata la terapia. Últimamente, las investigaciones de Antonio Damasio, que es un neurofisiólogo portugués muy importante, habla del marcador somático y de la memoria celular. Entonces, él habla que definitivamente la manera de organizar nuestro córtex, la manera de organizar nuestro cerebro, es a través de las aferencias, de las sensaciones corporales que siente ese embrión, ese feto, ese niño, ese bebé, y en la medida en que esas informaciones van llegando, se va organizando nuestro cerebro. Posteriormente hubo otras personas que hablan sobre ciertas capas que vienen desde la filogenética, la ontogenia, que se van organizando y se van desarrollando de acuerdo al crecimiento de ese embrión, de ese feto, y se habla de que todas las memorias celulares están instaladas tanto en nuestro cuerpo como en nuestro cerebro. A veces no podemos recordar nuestra infancia, a veces hay un bloqueo en el recuerdo, pero nuestro cuerpo ya sintió ese trauma, nuestro cuerpo ya sintió esas sensaciones y entonces, aunque no haya recuerdo, nuestro cuerpo lo ha sentido. Así que para aquellos que no recuerden su infancia, es esperanzador porque solo con la sensación corporal, solo ser testigo de la sensación corporal, podemos ir a nuestra memoria celular y podemos desbloquearnos. Y de eso se trata la decodificación. La decodificación es una técnica en donde acompañamos a la persona a desbloquearse
es una técnica de destraumatización para ir a ser testigo corporal del sufrimiento, del instante del bioshock o el instante del trauma. Y digamos, bueno, yo hago parte de la escuela de Christian Fleche, pero tengo que dar las gracias infinitas a una profesora que me ha inspirado y que fue parte también de la escuela de Christian. Ella también comenzó la escuela de Christian y ella es ahora la que habla de conciencia corporal. Se llama Marillo Dal Soto, también es francesa, y gracias a ella yo he podido constatar en mí misma mi propia sanación y también he acompañado a muchos pacientes a ir sanando etapas de su infancia para que ese niño herido pueda crecer y se desbloqueen muchas cosas que repetimos. Si estamos bloqueados en la infancia, tendemos a repetir traumas, dolores, abandonos, etc. ¿Qué es lo que dice la ciencia? La ciencia dice que desde la concepción hay un mecanismo de memoria y de organización de la información. Esa información que percibe el niño, el embrión, el feto, esa información son las aferencias. ¿Qué son las aferencias? Son las sensaciones, las vibraciones, los sonidos, el pH, la sangre de la mamá, las hormonas. Todo esto pasa a este embrión y a partir de toda esta información que llega, se van organizando estas memorias y se va organizando el córtex o el cerebro. Esta organización de redes neuronales se crean a partir de experiencias sensitivas, lo que nosotros llamamos aferencias. Esto comienza desde el útero, desde la concepción, y van a determinar el destino de ese ser. Se van organizando en 4 etapas de conexión y organización neuronal, que eso pues lo vemos en biodecodificación, y cada etapa corresponde a un nivel de evolución y de crecimiento del niño. Entonces, hoy, pues, yo creo que solamente vamos a alcanzar a ver en la primera etapa, que es la etapa de fusión o confusión de la información. Esta etapa va desde la concepción hasta los 2 años, en donde el niño siente lo que siente la mamá. O sea, hay una indiferenciación, hay una fusión total con la mamá. La sangre de la mamá le transmite al bebé todo su estado de oxígeno, su estado hormonal, su estado de adrenalina. El bebé también escucha los sonidos del corazón de la mamá, los sonidos de sus intestinos. Entonces, el niño todavía no tiene una capa, una piel, una organización en donde él se sienta que él es una persona, un sí mismo. El bebé está en un estado de fusión total. Entonces, lo que siente la mamá, lo siente el bebé. Más o menos hasta los 2 años. O sea, esto es desde la concepción, el alumbramiento, la lactancia, hasta que el niño puede levantarse, caminar y poco a poco irse diferenciando. Entonces ya a los 2 años llega el momento del clivaje, se llama la etapa del clivaje o de oposición, donde el niño empieza a sentir que es él mismo y que es diferente de mamá. Y por eso es tan importante que el niño empiece a decir no. Y no es el no, no significa llevarle la contraria a la mamá, sino el no es decir, yo existo, yo soy diferente de ti. Algunas mamás o algunos padres se sienten amenazados frente al no de un niño y entonces empiezan a inhibirle su diferenciación y aquí es grave porque es probable que el niño no pueda hacer un límite entre él y el otro o entre él y su madre. La otra etapa, que es más o menos de los 6 a los 12 años, el niño empieza a tener una mayor madurez,
Sin embargo, él sigue sintiendo todo su cuerpo y su aprendizaje es a través de su cuerpo. Él aprende de su cuerpo y todo lo siente. Es la etapa de la inteligencia concreta. Es lo que yo veo, existe. Lo que no veo, no existe. Y ya a partir de los 12 años ya podemos tener la capacidad de abstracción, ya podemos creer en cosas que de pronto no podemos ver, tenemos la capacidad, una capacidad de simbolización muy grande, y en la adolescencia reevaluamos todas las otras etapas. Es muy importante la adolescencia porque ahí tenemos un proceso también de mucha diferenciación de los valores y de las costumbres y del contexto, etcétera, de lo que vivimos en la infancia. Entonces, voy a empezar a hablar un poco más de la etapa de fusión, porque si tenemos algún bloqueo en esta etapa, pueden haber muchas enfermedades de las cuales siento que hay bastantes, pues por lo menos en mi práctica veo muchísimas secuelas de haber quedado en la etapa de fusión. Entonces, la etapa de fusión, como decía, está desde la concepción, no hay una noción del yo, ¿sí? Fundamentalmente comienza a partir de dos hojas primordiales que tienen el mismo DNA, o sea, el embrión y el saco amniótico. Ambas tienen el mismo DNA, la misma información genética. Entonces, es como si ese embrioncito estuviera envuelto en un sí mismo, pero él no es consciente de eso. Es una capa protectora que lo diferencia de mamá. Sin embargo, hay aquí un gran intercambio, porque el bebé siente todas las experiencias que mamá siente, ¿sí? Ahí es una etapa de gran experiencia sensitiva y esas experiencias sensitivas son las que van a quedar codificadas y organizadas en el cerebro. No hay un mental, aquí todavía no está organizado suficientemente el cerebro para que haya un mental o una conciencia del yo. Sin embargo, puede empezarse a desarrollar el sentido del tacto, del equilibrio, del gusto, del oído, y la visión es alimentada por otras sensaciones, ¿sí? Las imágenes se crean a partir de las vibraciones in útero. Entonces, aquí la etapa de la confusión. Yo siento lo de mamá, pero también a veces podemos sentirnos responsables por lo que mamá pueda sentir. Entonces hay una sensación en la conexión con la emoción de la mamá. Ya dije que siente la adrenalina, el pH sanguíneo, el oxígeno. Y cuando cuando la mamá está en estrés, cuando la mamá rechaza al bebé, cuando es una sorpresa, cuando mamá tiene dificultades emocionales, todos estos altibajos hormonales, todo este aumento de la adrenalina, puede hacer que los vasos sanguíneos de la placenta se obstruyan, pueden haber amenazas de aborto o intenciones reales de aborto. Y todo esto hace que el niño tenga unas sensaciones, por supuesto que no las puede identificar porque no tiene mental, pero estas sensaciones luego se van a codificar como un rechazo, como un no deseo. Y eso tiene secuelas importantes porque puede ser que esta persona crezca con esa sensación interna de ser rechazado, de que no vale nada, o luego puede la mamá en algún momento, cuando ese bebecito esté más grande, decirle, es que yo me sacrifiqué demasiado, es que fue muy difícil el embarazo, es que yo dejé de hacer mis cosas pues por tenerte. Entonces el bebé va creando una gran culpa por existir, porque es por mí que mi mamá se sacrificó, es por mí que mamá está tan mal, tan triste, tan amargada. Entonces ahí
podemos empezar a sentir un gran rechazo por nuestra propia existencia o una gran culpa por existir. Es la etapa de la indiferenciación. Aquí cuando estamos trabajando con las personas, son una gran cantidad, las personas cuando están trabajando las sensaciones en el útero, pueden sentir una gran cantidad de sensaciones que no se pueden verbalizar. El niño no tiene la capacidad de verbalizar, y lo que no se verbaliza, lo que no se logra simbolizar, queda atrapado. Por eso es tan importante para desbloquear los traumas en útero o los traumas antes de los 2 años, antes de la verbalización. Por eso es tan importante solo estar en esa conciencia corporal de las sensaciones corporales, ser un testigo de esa realidad. Pero una de las condiciones para sanarnos es no juzgar eso que sentimos, si fue bueno, si fue malo. Aquí no se trata de juzgar a papá o a mamá, aquí se trata solamente de tomar conciencia y ser un observador de esas sensaciones, como un testigo cómplice, como dice Alice Miller, de lo que sucedió, porque en ese momento el bebé no tenía capacidad de verbalizarlo. Luego del alumbramiento, esto sigue haciendo parte de la etapa oral de Freud, ¿sí? En la etapa oral, ¿qué significa? Que el bebé empieza a sentir el mundo a través de su boca. El primer contacto que tiene con lo externo es a través de su boca, a través de la leche materna. Entonces, el primer medicamento es el calostro, que está lleno de inmunoglobulinas, de defensas para el bebé. Pero el bebé, si no tiene una etapa de fusión adecuada, si el bebé no logra sentir una satisfacción, una plenitud, cuando se llena, cuando los bebés llenan su barriguita, sienten protección, sienten plenitud. Si el bebé tiene un problema con esa madre o con esos cuidadores en esta etapa tan delicada, pueden quedar traumas, memorias celulares de trauma, de dolor, de abandono, y entonces esa sensación de satisfacción, esa sensación de fusión, esa sensación de dependencia total no se logra. Y si no se logra satisfacer completamente esta edad, cuando somos adultos siempre estamos tratando de satisfacernos. Entonces siempre estamos buscando un otro que nos satisfaga, ¿no? Aquí también es muy importante ese contacto con el bebé, ese masaje, el contacto piel a piel, porque también el contacto le da al bebé una concepción de que su piel para adentro es él y de que su piel para afuera es otro. Entonces el masaje, el contacto, la contención le dan mucha seguridad. La segunda necesidad después de la sobrevivencia es la protección. La protección es fundamental para un niño, pero la protección inicialmente se da a través del alimento. Entonces su barriguita se siente saciada y el niño se siente protegido. Por eso, cuando los niños no han completado esta edad y crecen y necesitan protección, pero no son conscientes de ello, pueden tener problemas en la alimentación, como la bulimia, como la anorexia, como las atracones de comida, como comer por ansiedad. Todo esto se ve reflejado cuando se es adulto, cuando se es adolescente, porque se busca una protección al tener que llenar la barriguita de alimento. Porque el tener la barriguita llena da una sensación de seguridad. Entonces, si en esta etapa hay algún bloqueo,
probablemente tengamos problemas con la alimentación, probablemente tengamos esos atracones de comida, esa ansiedad por comer, problemas de bulimia, de anorexia, o tengamos adicciones. Si no hay una suficiente satisfacción en esta edad, la persona permanentemente está buscando cómo llenarse. Y entonces se puede tener la tendencia a llenarse o de comida, o de juegos, o de relaciones, o de sexo, o llenarse de alguna otra adicción, o de tóxicos. Entonces, esta etapa es fundamental para mirar, digamos, todas estas consecuencias de un bloqueo o de una insatisfacción en esa primera relación que tengo con mamá, en esa primera relación que tengo con la leche. Si mamá está ansiosa, si mamá está estresada, esa leche también carga unos niveles de adrenalina, unos niveles hormonales. Entonces el bebé no solamente se traga el calostro y lo nutritivo, sino que también se traga la angustia, la decepción o el estrés de mamá. Y entonces allí comienzan las relaciones ambivalentes, ¿sí? No puede tomarse una mamá completamente tranquila, sana, en un estado de oxitocina adecuado, sino que también se traga a una mamá supremamente estresada, supremamente ansiosa o deprimida. Muy bien, todas estas informaciones, como yo les había dicho, se van concretizando tanto a nivel somático como a nivel cerebral. Entonces, la información celular está tanto en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, en nuestros intestinos, en nuestra piel, y también está codificada en nuestro cerebro. Entonces, no importa que no tengamos recuerdos, hay una memoria celular. Entonces, cuando estamos trabajando adicciones, bulimia, anorexia, dependencias, etcétera, puede ser que no haya un recuerdo, pero sí existe la sensación. Y vuelvo y les repito que con solo ser testigo, algo en nuestra biología se va transformando. Entonces, lo importante es que haya una etapa de fusión completa, que el bebé pueda sentir momentos muy largos de gran satisfacción, de protección, de amor, de calidez, de masaje. Pero si la fusión no se completa en la primera infancia, vamos a tratar de buscar siempre con quién fusionarnos. Vamos a estar buscando un otro que nos complete, un otro que nos ayude, un otro que nos sacie, y entonces estamos en esa búsqueda permanente del otro, de la media naranja, del que satisface mis necesidades, de la persona que me escucha. O sea, siempre estamos buscando, siempre estamos en ese anhelo, un anhelo que no se sacia porque nosotros no lo internalizamos. Si nosotros internalizamos realmente el amor, el buen amor de papá, el buen amor de mamá, el buen amor de un cuidador, si lo tenemos dentro, no tenemos esa necesidad imperiosa, ese impulso de estar buscando siempre afuera algo que nos sacie. O las personas que están buscando otras personas, o personas que se están tratando de saciar con cualquier otra cosa, con objetos, con televisión, con imágenes, con trabajo, con compras compulsivas, con reconocimiento. Entonces, estas necesidades de llenarse, de saciarse, porque hay un vacío muy grande. Esta etapa de fusión, esta etapa de completud no se hizo. Entonces buscamos un otro, pero buscamos a un otro porque lo necesitamos. Entonces objetivizamos al otro. El otro es un objeto, no un sujeto. El otro es un objeto que me puede saciar mis necesidades. Y
Y ahí siempre vamos a tener dificultades para la elección, porque probablemente no lo estemos respetando como persona, sino como un objeto que me sacia. Entonces, aquí no hay amor. Si no se recibió el amor, la completud incondicional en la infancia, es muy difícil que nosotros, desde nuestro vacío, la podamos proyectar o ejecutar hacia afuera. Entonces, realmente no decimos que amamos, pero en realidad no amamos. Para nosotros, la mayoría de padres no tienen ese amor incondicional. La mayoría de padres ejercemos un amor condicional hacia los niños. Te quiero, pero si te tomas la sopa. Te quiero, pero si me haces caso. Te quiero, pero, sí, pero. Siempre el amor con condiciones. Lo que sí, de lo cual sí estamos seguros es que los niños son los únicos que aman incondicionalmente y aman tanto incondicionalmente que podrían hasta sacrificar su propia vida para que mamá esté bien, para que papá esté bien, para que la familia esté bien. Porque he tenido varios ejemplos de pacientes que son niños que son salvadores de la mamá, rescatadores de la mamá, porque la mamá está pequeñita, está infantil, no puede suplir las necesidades del niño, entonces el niño tiene que crecer muy rápidamente, dejar de ser niño, madurar muy rápido para atender a la mamá, para cuidar a la mamá, para cuidar a la familia, y ahí se olvida de sí mismo, se olvida de su infancia, y el niño hace eso porque necesita un referente, porque necesita una mamá. Entonces, yo te cuido para que me cuides. Yo te salvo para que me salves. El problema es que esas conductas quedan automáticas en el tiempo, hasta que la persona se siente cansada, se siente agobiada, es una salvadora total, está identificada con ese rol. Entonces, hasta que pasa algo en donde dice, bueno, voy a revisar a ver qué es lo que pasa, porque si yo dejo de salvar a la humanidad, me pasa algo, me enfermo, me siento mal, me siento culpable. Entonces, probablemente haya un problema en esta etapa de fusión también con los salvadores, con los cuidadores en exceso, con los terapeutas, etcétera. A los 2 años más o menos, el niño empieza a caminar y aquí se habla de la etapa de clivaje, es decir, hay una separación. Es muy importante también aquí que el niño pueda diferenciarse del otro, diferenciarse de mamá. Y eso comienza con la caminata, pero también con el control de esfínteres. Y aquí es fundamental la noción del límite. El límite es lo que está de la piel hacia adentro soy yo y lo que está de la piel para afuera es el otro. Pero a veces las mamás toman un no porque es la etapa del no. El niño dice no o hace pataleta o hace rabieta o dice no o no se quiere tomar la sopa, no obedece, entonces las mamás se desesperan y el niño aquí es muy importante que cada vez las mamás tomemos más conciencia de respetar el límite del niño. En esta edad, las mamás a veces toman ese no como si fuera algo personal, como si fuera una amenaza, y las mamás muchas veces no respetan el tiempo del niño. Entonces, le dan muchas órdenes simultáneamente. Apúrate rápido, cámbiate, levántate rápido, haz popó rápido, haz chichi rápido, te va a dejar el carro, el jardín, o sea, muchas órdenes y muchas cosas y no se respeta el tiempo del niño. Aquí el niño también es cuando empieza a hablar y pueden darse, por ejemplo, problemas de tartamudeo
o cuando sean grandes problemas con la tiroides, porque para nosotros la tiroides es la glándula que tiene que ver con los procesos, con el desarrollo, con el tiempo, con el metabolismo, y si hay problemas aquí, que tenemos una mamá que quiere que todo sea rápido, puede bloquear el desarrollo normal del tiempo en el niño, no le respeta su tiempo. Entonces, el bebé muchas veces no puede ser el mismo. El bebé a esta edad puede empezar, o desde antes puede decir, me gusta esta verdura, no quiero esta verdura, me gusta esto, no me gusta esto, pero las mamás no respetan tampoco las elecciones del niño. Para algunas mamás también es importante que el niño controle esfínteres como ellas esperan, como ellas quieren. Y entonces, cuando no es respetado el límite del niño, cuando el niño crece, va a tener problemas con decir no, va a ser excesivamente complaciente, porque ¿qué pasa si si el niño no puede hacer un ejercicio de sus preferencias, de sus necesidades, si no puede comentar lo que necesita, lo que quiere? Entonces, para ser querido, tiene que complacer a mamá, tiene que sentirlo de mamá, tiene que ser mamá, es como un apéndice de mamá. Entonces aquí, si no hay límites, es gravísimo. El niño puede empezar a tener la creencia que solamente es querido si yo hago lo que mi mamá quiere. Yo no puedo ser yo no puedo tener mis necesidades, yo no tengo derecho a sentir, yo no tengo, porque eso está mal. Lo que está bien es lo que mi mamá dice, entonces yo no puedo ser yo tengo que ser otro, tengo que ser mamá, y lo que uno hace con mamá se generaliza. Entonces, para poder ser querido, yo tengo que ser como tú esperas, como tú quieres. Entonces, aquí es importante hablarles como del respeto a las necesidades del bebé. En los hogares disfuncionales hay unos mandamientos, unas prohibiciones muy complicadas que se van a ver reflejadas en toda la vida del niño. Y los mandamientos aquí, o las prohibiciones, son: no sientas, porque si tú sientes, me asustas, lo tomo como personal, me parece que eres un niño malcriado, que te quejas demasiado y que yo te doy todo, entonces no sientas. En mi época, los papás decían, bueno, y mi mamá también me decía, pero si usted lo tiene todo, ¿de qué se queja? Venga pues, le pego, o venga pues, tiene algún castigo para que sienta, ¿sí? Entonces, para que sea legítimo su queja. Entonces, es como si los niños no tuvieran derecho a sentir, porque el sentimiento del niño, la mamá lo toma como un ataque personal, y entonces le prohíbe sentir, y por supuesto que le prohíbe expresar ese sentimiento, esa sensación, esa necesidad. Y si no podemos sentir y no podemos expresar cuando niños esas necesidades o esas sensaciones, no hay con quién expresarlas, no hay un testigo cómplice, así que esos traumas, esos dolores, esos abandonos, esos regaños, todo ese drama queda dentro de nosotros, queda en nuestra memoria celular, no es reciclado, no es legitimado, no hay un testigo de eso. Entonces nosotros creemos que eso es una bobada, creemos que eso no vale la pena, y entramos en la negación. Y nuestro mental, en la medida que crecemos, para no sentir ese gran dolor y esa pérdida de la infancia, cada vez reprime más, cada vez niega más. Cuando hay traumas muy difíciles, el hipocampo y la amígdala cerebral
bloquean el recuerdo. ¿Para qué? Si yo no tengo recuerdo, mi biología crece muy rápido y niego todo. ¿Por qué se niega todo? Porque para la biología es más importante que la persona crezca y se reproduzca. O sea, para la biología es fundamental crecer y replicar el clan. Entonces a la biología no le importa tanto que Pepito Pérez sea Pepito Pérez o que fulanito sea fulanito, sino que lo que importa es que crezca y reproduzcase. Entonces, ese proceso de individuación, ese proceso de ser persona, ese proceso de legitimar mis necesidades, ese proceso de sentir mi cuerpo queda negado, queda colapsado, queda cristalizado. Y entonces, cuando somos adultos, es que nos damos cuenta de las consecuencias, ¿sí? Entonces, es parte de la terapia y parte de la invitación es ir y visitar estos momentos, estas etapas con esta conciencia corporal. Pero aquí necesitamos hacer el gran ejercicio de nosotros darnos permiso de sentir. Hay muchos hombres, mujeres adultas en donde sienten que el valor más grande es ser fuertes. Yo he tenido que resistir muchos dolores, muchos problemas, tengo que ser fuerte. Cuando son pequeñitos se les dice o se les decía a los hombres, pero no lloren, que usted es un varón, usted es un macho, y a las niñas se les decía, si lloras te ves más feíta. Entonces hay una gran prohibición del sentir. Y entonces estos hombres o estas mujeres que tienen este mandato de ser fuertes, de no sentir, cuando llegan a la edad adulta y empiezan a ser fuertes, fuertes con muchas situaciones, probablemente haya una situación muy dolorosa que los quiebra, o una enfermedad o una situación vital. Y allí se empiezan a reevaluar muchas cosas. Entonces, los que no aprenden a poner límites empiezan a decirle sí a todo. Sí al jefe, sí exceso de trabajo, exceso de sacrificio, exceso de estar para el otro, orientado hacia el otro, porque yo no tuve derecho de ser un sujeto. Me volví el objeto del otro en la infancia y cuando crezco, soy el objeto de los demás. Muy bien. Entonces, voy a poner, perdónenme un momentico, voy a poner otras de las consecuencias importantes de no trabajar nuestra infancia. Y probablemente algunos de nosotros nos identifiquemos con ciertas máscaras. ¿Se está viendo, Rocío? Sí, sí, sí está viendo, Café. Probablemente algunos de nosotros hayamos pasado por esta situación de sentirnos abandonados o abandonar al otro cuando somos adultos. ¿Y qué les propongo que visiten? Que visiten esos momentos en la infancia donde el niño sintió que no existía, donde al niño no lo tuvieron en cuenta, donde era mejor que desapareciera porque habían muchos otros niños y él era un estorbo, ¿sí? O el niño simplemente no se le atiende, lo abandonan. Situaciones de abandono. Entonces, si yo vivo situaciones de abandono, ¿qué internalizo? El abandono. Entonces, son sensaciones de instantes donde el niño siente que no es digno no es interesante para nadie, ¿sí? Cuando hay castigos severos, también hay un abandono, porque te pego, te castigo, pero te dejo atrás, no me importas. Después de un castigo también viene un abandono.
Entonces, cuando somos adultos, probablemente o abandonamos o nos abandonan, ¿sí? O nos encantan personas que tienen miedo al compromiso. Entonces, elegimos inconscientemente personas que nos van a abandonar o que nosotras vamos a abandonar. La secuela más grande de aquí, cuando tenemos internalizado el abandono, es que nosotros nos abandonamos a nosotros mismos. Probablemente también en la infancia hayamos sido víctimas. ¿Víctimas de qué? Víctimas de agresiones. Y entonces en cada agresión hay una ruptura, hay una cristalización de ese bebé. Entonces ese niño emocionalmente no crece. Puede crecer corporalmente, desarrollarse, tener hijos, pero ese niño, hay un niño pequeñito allí que no creció por un trauma. Entonces puede tener el rol de víctima o puede irse al otro lado al rol de verdugo. Entonces, en el rol de víctima, espera que los demás se hagan cargo de él y la culpa siempre es del otro. Por supuesto que cuando somos niños somos víctimas, pero cuando crecemos ya es hora de que nos hagamos cargo de lo que sentimos. No se trata de acusar al otro, como dije al principio, sino de ser un testigo de cómo esa relación con el otro se internalizó en mí, cómo esa relación con el otro yo la sentí dentro de mí, y cuando yo soy testigo, hago conciencia corporal, aprendo a sentir mi cuerpo, aprendo a reconocerlo, aprendo a sentir mis necesidades y hacer hacer cada vez más un sujeto, una persona. Puede ser que estos niños que están rotos se identifiquen con el padre agresor, entonces lo que aprenden o lo que internalizaron es ser un verdugo. Son niños que probablemente tengan problemas con la autoridad. Entonces, cuando somos adultos, si tenemos personas que dependen de nosotros, somos la figura de autoridad, probablemente seamos verdugos con ellos. Pero si tenemos figuras de autoridad, probablemente nos portemos como víctimas. Entonces, ¿en qué rol podemos estar? Los niños verdugo, los niños que se vuelven hombres o mujeres muy agresivos, detrás de eso están todas estas fracturas, todas estas vulnerabilidades, estas fragilidades, esto de no sentirse protegido. Probablemente fueron niños muy castigados, muy agredidos, ¿sí? Entonces, no pueden reconocer su fragilidad porque ha sido rechazada, ¿sí? Entonces, muchas veces se pueden identificar con el agresor. Lo que decía ahorita, solo amenaza a los que le tienen miedo y se dejan aplastar por los que él tiene miedo. Y podemos también a veces de adultos invadir límites o dejarnos invadir los límites. Entonces, si a mí me invadieron el límite, si no respetaron mi tiempo, mis necesidades, mis deseos, yo no sé quién soy, he perdido la identidad, porque nunca tuve un territorio. No pude tener mi cuarto, mi mamá, mis cosas, mis juguetes, tuve que compartir el dolor, pues tuve que compartir mi mamá porque llegaron después 6 hermanos, tuve que compartir mi cuarto porque todos vivían ahí, mi ropa, etcétera. No es la historia lo que se cuestiona, sino cómo viví yo esa invasión, cómo viví yo el tener que compartir mi territorio amoroso de mamá, cómo mi cuerpo lo sintió, ¿sí? Pueden ser niños que no fueron reconocidos en sus necesidades. Entonces, cuando es adulto y le hace falta reconocimiento y amor,
se mete en el territorio del otro, invade al otro, se apropia del otro, ¿sí? No respeta los límites del otro, ¿sí? Y el que tolera la invasión, o sea, las personas que somos adultas y que toleramos la invasión, no existimos, o sea, estamos en ese resentir, en esa infancia en donde no existimos. Si yo no existo, si yo no respeto mis necesidades, si yo, es como si no tuviera un límite. Entonces, si yo no tengo límites, cualquiera puede entrar, cualquiera me puede parasitar. Entonces, es importante aprender a afrontar el miedo al rechazo. Y aquí hay otro rol que es también muy interesante, pero que tiene un dolor emocional enorme, y es el rol del salvador. Como ya había hablado antes, el niño se hizo cargo de las dificultades emocionales de sus padres, una mamá inmadura, una mamá depresiva, una mamá con problemas, una familia disfuncional. Entonces, él anula sus emociones, anula sus sensaciones, anula sus necesidades para estar en función de la mamá, para apoyar a la mamá, para cuidar a la mamá. Entonces es otra no existencia, ¿sí? Protege a los otros para protegerse de su propio dolor, o protejo al otro para que luego me protejan, ¿sí? Y son personas que no soportan ver el dolor del otro. Esto es muy frecuente en los terapeutas, en los salvadores, en donde cuando la persona empieza a sentir, se asustan porque no han transitado su propio dolor. Entonces, otra invitación para los terapeutas a mirar qué es lo que pasa cuando tenemos este rol de salvador tan automático. Hacen todo por eliminar el dolor del otro y tienen un gran miedo de su propia emoción, claro, porque tampoco existieron como sujetos, sino que fueron objetos. Hay otro rol muy interesante que es el manipulado y el manipulador. Entonces aquí al niño le condenaron sus deseos. Entonces, como no puede decir directamente lo que desea, la manera de obtener lo que quiere es aprendiendo a manipular. Entonces, expresa su necesidad de amor poniéndose al servicio del otro, se hace indispensable para el otro y tiene que hacer un gran esfuerzo para pedir lo que necesita. Entonces, es una manera muy sutil que se llama manipulación porque no es capaz de decir las cosas directamente, no puede decir lo que necesita directamente, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, pues como la sesión solamente dura 1 hora, estoy como en tiempo récord. Entonces, con todo respeto, voy a sugerirles un pequeño ejercicio antes de las preguntas. Un pequeño ejercicio. Para mí, para empezar, cualquier desbloqueo, cualquier trabajo psicoterapéutico, para mí lo fundamental es darse permiso de sentir y legitimar lo que se siente sin juicio, sin estar diciendo yo no debía haber vivido esto, no debía haber vivido lo otro, porque cuando estamos en el rechazo, cuando estamos en la objeción, cuando estamos en el juicio, cuando estamos en el debería, eso la biología no lo capta. No vamos al resentir. Solamente vamos al resentir cuando tenemos una actitud humilde de reconocer esos traumas de infancia y de acompañar al niño dentro de su cuerpo con las sensaciones corporales de lo que vivió, ser un testigo cómplice, sin el juicio. O sea, nosotros no pudimos evitar haber nacido,
no pudimos evitar haber nacido en ese contexto, en esa familia, en ese país, no pudimos evitar nuestra historia. Entonces, uno de los caminos más rápidos que yo conozco ha sido biodecodificación y es legitimar primero nuestras sensaciones. Entonces, les sugiero que cada uno, cada una, primero respire, tome conciencia de su cuerpo, se ponga sus manos en su corazón y conecte con ese niño interno. Van a conectar con todos esos niños internos. Hay niños internos desde el útero, de 1 año, de 2 años, de 5 años. Cada vez que hubo un abandono, un juicio, una agresión, ese niño o esa niña pudo haber quedado allí detenido en su crecimiento emocional. Y lo más importante, antes de comenzar cualquier terapia, cualquier camino de sanación, es conectarnos y legitimar que lo que sentimos solo lo sentimos nosotros y darle permiso. Entonces, les pido que digan cada uno, cada una, mi niño interno, mi niña interna, yo te doy permiso, yo te autorizo a sentir todo lo que sientes. Mi niño interno, mi niña interna, yo te autorizo a expresar todo lo que sientes y todo lo que piensas. Y mi niño interno, mi niña interna, yo te autorizo a que confíes en mí, que yo soy tu adulto. Confía en que yo te dejo sentir, te dejo expresar todo, tal como lo sentiste en todos esos instantes. Y también parte del desarrollo humano es aprender a ser interdependiente. Cuando somos niños, somos dependientes. Cuando somos adultos jóvenes, somos independientes. Pero la meta es llegar a ser interdependientes y aprender a confiar en sí mismo y en el otro. Y entonces decirle a nuestro niño, nuestra niña interna, confío en ti y quiero que confíes en mí. Y también vamos a confiar en el otro, en los otros. Podemos tomar compañeros de viaje para ser testigos de nuestro sufrimiento, legitimarlo y así crecer en grupo, crecer con las personas que nos muestran que podemos confiar en ellas y sobre todo internalizar ese cuidado para nosotros mismos, esa confianza en nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias. Pensé que me sobraba tiempo, pero veo que no me sobra tiempo. Bueno, Bueno, pues tendré espacio para 2 preguntas y ya, Rocío, claro, Rocío. claro que sí. Bueno, pues gracias, Katy. Ha sido un evento súper enriquecedor. Y bueno, sí, antes de concluir, Catherine le va a tomar 2 preguntas y después nos encantaría escuchar lo que sintieron, los cambios que observaron, que percibieron que hubo. Y bueno, si levantamos la mano, si hay alguna persona que tuviera alguna pregunta, tenemos acá a Kenny. Hola, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Tengo la pregunta en la parte de la fusión que compartiste.
si en algún momento no completa en el vientre esa fusión y haya a lo mejor pasado una pérdida de un bebé, puede haber ese resentir, esa necesidad de buscar y completar la fusión de un bebé que no nació. No entiendo bien tu pregunta. ¿El útero queda? ¿El útero donde murió el bebé queda con esa memoria celular? O sea, en ese útero hay un luto. Ok. Y cuando hay bebés que sobreviven y otros no, por ejemplo, los gemelos, los mellizos, puede también el niño sobreviviente quedar con la culpa de que la culpa del sobreviviente, que otro murió para darle espacio a él, puede tener esa memoria celular de una gran culpa de sobreviviente, pero también puede sentir esa carencia del otro permanentemente, me hace falta otro. Me hace Okay. falta ese otro, hay una carencia, hay un hueco que llenar. Entonces puede ser que esté intentándolo llenar de muchas maneras. Por eso fue que se dieron cuenta de estos gemelos que no han nacido, de que siempre necesitaban comprar dos pares de zapatos, dos pares de blusas, dos pares de, ¿sí? Como una necesidad de completar algo de lo cual no se es consciente. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues no parece que todo quedó muy claro, Katy. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por su paciencia. Siento que corrí. No, muchísimas gracias. Gracias. Todo estuvo Entonces, muy claro. Y bueno, pues gracias. Y bueno, si gracias. hay alguien que nos quiera compartir alguna experiencia, alguna situación que hayan podido detectar que pueda tener consecuencias de lo que hayan vivido en su vida, en la vida actual, los micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias. Marcela, Marcela Ruiz. Marcela, ¿tienes tu micrófono cerrado? No sé si estás haciendo una pregunta. Sí, lo tiene cerrado. Ujú. ¿Hay alguien más mientras Marcela abre su micrófono? Pues Rosaura, Aura. yo me... Ah, ok. ¿cerraste tu micrófono, Rosaura? Déjeme abrirlo. Ahí está. Muchas gracias por abrir. Buenas noches. ¿Qué pasa con los niños prematuros? Los niños prematuros, digamos, en biodecodificación vemos el síntoma o los eventos como algo positivo para sobrevivir. Entonces, lo mejor que le pudo haber pasado a ese niño es que fuera prematuro. ¿Qué es lo que sucede? Probablemente tenga que ver con que la pregunta es, ¿por qué necesito nacer más rápido? Exactamente. Hay que buscar resentires de la mamá en donde puede sentirse muy estresada, entonces hay una constricción de las arterias placentarias y entonces el niño siente amenazante el útero, ¿sí? Entonces puede ser que la mamá esté en una adrenalina total, esté viviendo situaciones complicadas, se siente muy estresada, entonces la placenta, el útero se siente amenazado, el niño se siente amenazado en ese útero y necesita dar la orden de salir rápidamente, ¿sí? Igual cuando nace es otro trauma, porque cuando un niño nace, pues deja de estar en esas membranas protectoras y el alumbramiento, o sea, el nacimiento de un niño es sentir el ardor de que pase el aire por su nariz, por su tráquea, porque arde la sensación. La primera vez que el bebé respira, duele. Las luces, el tacto, todo eso es una gran agresión. Parece que es el acto iniciático más fuerte que vamos a tener en la vida, es un parto. Pero bueno, ahí alargué el tema. Aquí lo importante es mirar qué es lo que le pasa a mamá que está tan estresada que lo mejor que hace que
el útero sea una amenaza para el bebé. Bueno, entonces Muchas ahora gracias. sí, muchísimas gracias. Un Gracias, abrazo para Katy. todos. Y bueno, Muchas yo me gracias. quedo con las personas que Gracias. necesiten información sobre la formación Gracias. de biodescodificación. Nosotros estamos iniciando el próximo mes de agosto, el día 25 de agosto, la formación de bases de biodescodificación consta de 6 módulos que son vía online y son exactamente como esta clase. La profesora entra, da la clase, atiende las preguntas y después hace un protocolo terapéutico con alguna de las personas que están presentes para que puedan ver cómo es la técnica, cómo se maneja la parte práctica, porque nosotros no nada más damos la información, sino que enseñamos cómo realmente llegar a esas sensaciones, a esas emociones que no únicamente pensando y creyendo que lo sabemos, sanamos, porque si nosotros con saber la información sanáramos, quizá todos estuviéramos sanos. Pero nosotros por medio de muchos protocolos terapéuticos creados por Christian Fletch, acompañamos a las personas a que vayan a esos instantes. Entonces, pues todos son bienvenidos, será una gran experiencia y todos los profesores son altamente capacitados, así como Katy, habrá otros profesores que nos van a acompañar de manera muy práctica para encontrar esos instantes. La formación está hecha para las personas que desean comenzar a cambiar su vida, que desean a comenzar a sanar. Y si en ese camino desean también formarse como psicobioterapeutas, vienen más módulos que son, por ejemplo, transgeneracional, proyecto sentido, trastornos del comportamiento, módulos de creencias. Hay un módulo muy interesante de por qué ser terapeuta, para qué quiero ayudar al otro. Y en este mismo camino viene la parte de las conflictologías, en donde vamos a ir todavía aún más profundo a identificar por enfermedad y por sistema qué emoción es la que se está originando. Así es que, pues los invitamos a que conozcan la formación de Fletchevio de Kodash Academy, que tiene más de 30 años de experiencia. No sé si haya alguien que tenga alguna duda. Muchas gracias, Rocío. Yo ya estoy inscrita, así que nos vamos a ver. Súper. Y bueno, aquí tenemos, y voy a aprovechar esta oportunidad porque tenemos muchos alumnos que a pesar de haber terminado la formación, siguen aquí. Y eso es lo que nos llena de felicidad, porque hay gente que sigue aquí porque nos damos cuenta de que seguimos aprendiendo. Y no sé si alguno de estos alumnos que están ahorita aquí presentes quiera compartir la experiencia dentro de la escuela o lo que han descubierto. O sea, por ejemplo, yo, ¿verdad? Pero estoy con la luz apagada. Bueno, no importa, Soy, puedes hacerlo. bueno, mi nombre es Eva del Toro y la verdad es que yo sí puedo dar fe de que mi vida se transformó, la verdad, y todavía estoy ahí en eso, pero nada que ver con la niña que empezó la escuela. Está creciendo y el ejercicio de ahorita me encantó. Gracias, Catherine. Y les invito a todas, la verdad, a transformar poco a poco. Gracias, Eva, qué amable. Muchas gracias. ¿Alguien más de las alumnas que están aquí que nos compartan sus experiencias? Necesitamos voces que digan cómo les ha ido, cómo ha sido esta experiencia. Yo la puedo compartir también. A ver, adelante. Sí, yo la puedo compartir también. Es algo que es una inversión que uno hace. Yo quiero ser terapeuta, pero es una inversión que no tiene precio. La manera en que uno cambia desde la mirada hacia los otros, cuando tú ves a una persona y tú la ves ya desde otra manera, y cómo también a nivel interior y exterior el cuerpo de uno cambia, porque yo he tenido esos cambios. Claro que sí, pues muchísimas gracias. ¿Había otra mano levantada?
Mireya. Rocío, no sé si haya otra. Buenas noches. Adelante, Un Mireya. placer saludarles siempre y con mucha gratitud para ti, Rocío, que siempre tienes esta energía linda para la escuela y el dinamismo. Yo he tenido una experiencia muy linda, como comentaba la compañera anterior. La inversión que haces, primero, desde el punto de vista personal, yo la hice pensando en que iba a ayudar a mi familia y en que iba a poder sanar a los más cercanos, a los que amo. Y bueno, resulta que para empezar no puedes trabajar con tu familia, por ya dada la naturaleza que estamos trabajando siempre, pues con cuestiones traumáticas y por autocuidado, esa es una de las limitantes. Sin embargo, creo que la principal inversión, más que convertirte además en terapeuta, que también es una riqueza experiencial muy saludable, es la inversión que haces en ti, en la previsión de tu salud, en el mantener tu salud y especialmente en la visión que se torna más amorosa hacia ti misma y al resto de los demás, especialmente vas soltando el juicio que mucho nos limita a tantos. Y pues, ¿qué te digo? Pues siempre la experiencia con Katy es fabulosa, es muy sanadora y pues he aprendido mucho de todos y constato lo que acabas de decir, ¿eh? Yo siempre he dicho que en la escuela de Biodecodage no encuentras maestros buenos ni regulares, o sea, todos son muy buenos y excelentes. Entonces, por experiencia, sé que hay maestros excelentes y estoy muy agradecida con la escuela también. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Luisa. Hola, qué gusto saludarte, Rocío. Hoy, y además aprovecho, además que me das la palabra, decir que Mónica Pinilla vi ahí que estaba levantando su manito, también para que le des el pase a ella, mi querida amiga preciosa de Chile. Yo también soy de Chile. Bueno, primero, por supuesto, siempre agradecida de estas instancias que se puedan dar y tal como tú mencionas, independiente que ya hayamos cursado la formación. Acá, tanto entre alumnos como profesores, igual se dio una instancia muy de familia, muy contenedora entre todos, entre los compañeros y entre algunos profesores que son más cercanos y también algunos coordinadores. Yo tengo especial agradecimiento contigo también, muy cercana cuando estuve también tomando algunos módulos contigo, así que igual mucho cariño. Mi experiencia primero como paciente, yo ingresé como paciente a la bio. Puedo dar absoluta fe de dos cosas súper puntuales en mis terapias iniciales que tuve, de que realmente me recuperé al 100% de una situación que tuve de disfonía después de una operación y realmente no lograba recuperarme con nada hasta que llegué a la biodescodificación. Y ese fue precisamente el camino inicial, un camino sin retorno, digo yo. Y también mientras yo estoy a 400 kilómetros de la capital de Chile y me tocaba viajar cada vez que iba a mis clases presenciales, en ese tiempo con mucho sacrificio físico, pero feliz de llegar a mis clases. Y durante ese periodo también tuve otra situación de salud en una pierna, en una rodilla, y que decidí no operarme. Estuve a un paso de entrar a pabellón, a una semana de entrar a pabellón y llegaba con mi pierna a la rastra a clases y dije, no, la biodescodificación y todo lo que estoy haciendo, finalmente confié mucho en mí, confié mucho en mi cuerpo, confié que realmente en la medida que iba entrando a las clases me daba cuenta que sí estaba toda la historia en mis células, en mi biología. Hoy día con mucho orgullo soy psicobioterapeuta, así que les invito a todos los que quieran iniciar, que de verdad es una formación muy linda. Aquí no hay un gasto, hay una inversión primero para tu sanación y que de verdad nosotros vamos sanando cada vez que ingresamos en un taller, en una instancia, una simple conversación que vamos teniendo entre compañeros, entre amigos de la bio. Vamos también avanzando porque inicias un camino sin retorno y va a ser siempre así, siempre buscando sanación y aprendizaje, así que agradecida. Sí, Luisa. Y así es como la biodescodificación, la escuela de Biodecodage
Academy se vuelve eso que dice Luisa, una familia, porque estamos conectados, pero conectados desde el ser que somos, porque para nosotros podemos hablar de cualquier tema sin juicio. Podemos ser quienes somos y expresar lo que sentimos en verdad con un respeto absoluto. Así es que muchas gracias nuevamente a todos. Los invitamos a quienes no conocen todavía a que se incorporen con nosotros. Y bueno, hay una persona, parece que había una persona más, me dijiste, Luisa, que quería... Mónica Pinilla. Mónica. Hola Rocío, sí. Bueno, también psicobioterapeuta desde el año pasado y ingresé a la descodificación por curiosidad. Curiosidad de un autoconocimiento biológico, que es la parte que me encanta. Aprender el lenguaje del cuerpo, aprender que el síntoma no viene a molestar, es una manifestación, es el lenguaje. Y en la descodificación nos enseña, en primer lugar, a eso, a autorreconocer lo que nos pasa. Y que nada es casual, todo tiene un sentido de una vivencia, una emoción previa, y que viene a decirnos que hay algo pendiente, hay algo que no hemos resuelto. Y esa parte a mí me encanta haberme atrevido a este desafío, que la escuela me aceptara para iniciar en este aprendizaje, en este autoaprendizaje, que ahora obviamente tengo la oportunidad de acompañar a otros. Y que siempre se están dando estas instancias de reforzar en cada encuentro, en cada masterclass que se hace, uno algo aprende, siempre hay algo nuevo. Y como dice Christian Fletch, la descodificación está en desarrollo constante, siempre se está ampliando. Y no hay límites. Creo que el entusiasmo y las ganas nos llevan a concretar cualquier desafío, porque de alguna manera, no sé si están así, pero creo que soy la única psicobioterapeuta en condición de ceguera. Eso. Pues muchísimas gracias por este compartir, porque verdaderamente es muy, muy valioso tener personas pues como tú y como muchas de las terapeutas que pueden, a pesar de lo que pudiéramos creer que nos pueda limitar, esa parte de ir más adelante. Alfredo, tienes tu mano arriba. Sí, buenas noches. Primero agradecerte a ti, Rocío. ¿Y Catherine ya se retiró? Se retiró Catherine, pero sí, aquí tenemos muchas personas que te podemos apoyar en lo que necesites. Ok, no, en realidad era un mensaje para Catherine y que puedes manifestárselo. Primero agradecerle esa generosidad y segundo manifestarle que aquellos que estamos comprometidos en la biodescodificación y comprometidos con este entorno que nos da la escuela, necesitamos de más espacios de estos. Así que esa es la invitación a Catherine, ya sea desde ella o desde mismo del entorno de la escuela, que haga llegar esta necesidad que todos tenemos, que son lugares, tiempos y espacios muy valiosos para todos. Muchísimas gracias, Alfredo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, abrir estos espacios para que todos podamos compartir y que todos podamos seguir aprendiendo, porque eso es la parte yo creo que de lo que nos ayuda a continuar sanando. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Rocío. Verdad. Gusto verlas. Me siento muy feliz de ver a tanta gente aquí. Gusto verlas de nuevo, a mis chilenas. Gracias. Claro que sí. Pero bueno, seguiremos abriendo espacios de este tipo con mucho cariño, y gracias también a ustedes por pasar la voz, porque ustedes son nuestra voz allá afuera. Nosotros iniciamos nuevamente, como les comenté, y les agradecería mucho que pasáramos esa voz a todos.
Y bueno, gracias nuevamente y bienvenidos y bienvenidas a continuar descubriéndose. Gracias, Lucía. Gracias. Bye.